Okay. Sí, bueno, pues, de nuevo continuamos aquí con las charlas. Les comento que por motivos de salud César Sevilla no pudo asistir, entonces vamos a hacer la última plática. Y bueno, extiendo la disculpa que nos hizo llegar César Sevilla por causas de salud. Pero entonces vamos a darle paso a esta última plática que nos va a dar compañero Víctor Samayoa, y se llama El laberinto de las optativas que se bifurcan, y nos va a hablar un poco de ciencia de datos. Ok, gracias. Bueno, como decía nuestro compañero en la plática anterior, o sea, al final de cuentas todas las ramas de las matemáticas en algún momento se vuelven a juntar, va a ser lo mismo en este caso, pero el nombre se debe mucho a pues la forma en que uno puede seguir algún camino, pero al final de cuentas va a llegar a usar distintos temas de las matemáticas. La plática es un poquito distinta a lo que habían venido manejando porque casi no manejo ecuaciones, más bien platico un poco del qué hacer y todas las posibles opciones que hay de optativas que uno podría llevar, o bueno, ni siquiera todas, algunas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema o la razón de este coloquio? Es que básicamente la licenciatura de matemáticas les pide cubrir 160 créditos. Eso es aproximadamente de 16 materias, y son las materias de 10 créditos que vienen en el plan de matemáticas. Si meten optativas de otra carrera o de otra facultad, pueden ser más o pueden ser menos dependiendo del número de créditos. La Facultad de Ciencias aproximadamente les ofrece 109 materias optativas para la licenciatura de matemáticas. Pueden ser un poco más considerando los seminarios, temas selectos, que cada maestro elige qué tema cubrir y entonces puede ampliarse esa opción. Y de hecho esas optativas se dividen considerando, digamos, el posgrado de matemáticas de aquí de la UNAM, divide las materias en 11 campos de conocimiento, ¿sí? Aparte de eso, es posible cursar materias optativas de otras licenciaturas, no necesariamente de la facultad, en general de la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo elijo yo esas 16 materias aproximadamente de una gran cantidad de opciones, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a hablar un poco es de la ciencia de datos y cómo justamente matemáticas o en general alguna otra materia de la facultad, o más bien licenciatura de la facultad, puede orientar sus optativas para desempeñarse en este ámbito. Un poco de información es que el crecimiento de los datos es exponencial en esta época, ¿sí? Es decir, el 90% de los datos aproximadamente se produjeron en los últimos 2 años, y esto va aumentando cada vez más. Se espera que para el 2020 se generen 44 veces más datos de lo que se generaba en el 2009. Más de 3 billones de personas están en línea conectadas, generando y generando información. Facebook tiene, a inicios de año, está reportando 2.271 millones de usuarios, están generando 31.25 millones de mensajes al día, 2.77 millones de videos cada minuto. En YouTube se suben, creo que ahorita lleva un poquito más de 100 horas de video cada minuto que se suben. En Twitter, 500 millones de tweets cada día. Hay que analizar todo eso y resulta que ni siquiera llegamos al 1% de la información. Entonces hay mucho de dónde trabajar. Se necesita más gente que pueda analizar esta información y sacar resultados que puedan ser utilizados. En este sentido es hacia donde va la ciencia de datos, y todo esto tiene aplicación en distintos campos, ¿no? Entonces, algunas definiciones de ciencia de datos, por ahí Matt Gee dice que es la práctica de convertir datos en bruto, en hallazgos valiosos, que permiten o habiliten acciones informadas, ¿no? Es decir, poder tomar una decisión a lo mejor no correcta, pero sí una decisión más informada que únicamente por corazonada. Y esto en general en cualquier ámbito. Adolfo Unanue, que es el encargado del posgrado de ciencia de datos del ITAM, se va con una definición un poquito más elaborada, que dice que es el estudio fenomenológico de sistemas complejos adaptativos con el propósito de construir productos de datos que ayuden, soporten a la toma de decisiones y acciones de todo sistema. A mí me gusta más esta un poco, que es un matemático que sabe más estadística que alguien de ciencias de la computación y más computación que un estadista, ¿sí? Es decir, la idea no es que seas mejor estadista que alguien que se dedica únicamente a la estadística pura,
no es que seas mejor programador de alguien que se dedica a las ciencias de la computación, pero que sí puedas usar esas herramientas para hacer el análisis de los datos. Entonces, datos hay por montón. Básicamente la ciencia de datos, entonces, como venimos mencionando, es la obtención de conocimiento proveniente de grandes volúmenes de datos estructurados o no estructurados. Es decir, los estructurados son las tablitas que conocemos, que una hoja de Excel, por ejemplo, que tenemos registros en cada renglón y esos los podemos analizar, o los no estructurados vienen siendo videos, correos, redes sociales, audios, imágenes, un montón de tipos, ¿no? Cómo analizar esa información, cómo sacar hallazgos valiosos de eso. Entonces, la idea de la ciencia de datos básicamente es crear productos de datos, es decir, una aplicación que adquiere su valor a partir de datos y crea más datos. Un ejemplo clarísimo podría ser, por ejemplo, Google Maps. En Google Maps yo, sin pagar un solo centavo, salvo los datos que voy a usar de mi servicio, puedo solicitarle que me indique una ruta o el camino más rápido para llegar de aquí a lo mejor a la oficina o a lo mejor a un punto de reunión con algunas personas, y me va a indicar y yo voy a seguirlo. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Google Maps está guardando esa información, esos datos del tráfico, qué tanto tiempo te estás tardando, y no lo hace solamente contigo, lo hace con un montón de personas. Entonces, a lo mejor puede analizar si hay otra ruta donde hay menos tráfico, y después a empresas que se dedican a distribuir y que necesitan optimizar sus rutas, les vende esa información, ¿sí? Entonces, realmente estás usando datos para solucionar ese problema, y a la vez que solucionas ese problema, estás generando más datos para seguir haciéndolo. Entonces, es algo, digamos, realmente complicado, pero sí hay empresas que ya se están dedicando a hacer todo eso, ¿no? La ciencia de datos solo es útil cuando se utilizan datos para responder una pregunta. Es decir, la idea no es agarrar datos y empezar a analizar a lo loco y ver qué es lo que sale. Necesitamos plantearnos una pregunta y todo el análisis se debe de generar en torno a esa pregunta, que probablemente después salgan respuestas a otras preguntas alternas, es posible, pero la idea siempre es enfocarse a responder una pregunta en particular, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, necesitan habilidades, conocimiento de matemáticas y estadística. Digo, aquí en la Facultad de Ciencias, la parte de matemáticas se cubre, digamos, en el tronco común. De estadísticas, si son de la licenciatura de matemáticas, pues van a necesitar cubrirlo con algunas optativas. Necesitan también habilidades de hacker, pero en este caso habilidades de hacker no se refiere a que se puedan meter a otra computadora a hacer cosas que no deben, ¿no? Sino más bien, digamos, la forma de cómo manejar una computadora, sentirse a gustos manejando una terminal y moviendo o aprendiendo a manejar varios programas para distintos objetivos, ¿no? Y conocimiento especializado viene siendo a qué lo quiero aplicar. A lo mejor yo estoy estudiando matemáticas, pero me llama mucho la atención la física y quiero aplicarlo en un área muy específica de la física, entonces necesitaría aprender un poquito de esa parte del área, digamos astronomía, por ejemplo, astrofísica. Están usando ahorita muchos algoritmos computacionales para identificar patrones, identificar exoplanetas, cosas de ese estilo. Entonces, si ahí es donde lo queremos aplicar, pues necesitaríamos aprender un poquito más de esa área para poder explotar un poco más nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, y básicamente si tenemos esos tres como diagrama de Venn, si tenemos esas tres características, pues podemos decir que estamos haciendo ciencia de datos. De lo contrario, caemos en algunas otras categorías que a veces pasa, ¿no? En particular las empresas lo que dicen es que un científico de datos debe tener todo esto, ¿no? Debe tener una capacidad para negocios, para manejar algoritmos de aprendizaje máquina, Big Data, ser experto en matemáticas, programación, estadística, entonces, pero eso es lo que piden, ¿no? Eso es lo que dicen, que alguien que se dedica a eso debe saber todo eso. Dependiendo si te quieres enfocar un poco más a los negocios, pues a lo mejor las proporciones son un poco distintas, pero al final de cuentas necesitas todas esas habilidades, en mayor o menor medida. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, ya depende de cada uno a dónde se quiera dedicar, es qué tanto va a hacer énfasis en cada una de esas áreas. Pues te dicen, ¿no?, que necesitas tener una comprensión de negocios, poder desarrollar productos para hacer dinero, también necesitas saber programar para el backend, el frontend, es decir, poner algo bonito en la aplicación, que sea amigable para el usuario, que funcione bien, administrar sistemas, que sepas de algoritmos, de cálculo, de álgebra, de optimización, de simulación, estadística clásica, bayesiana, métodos de simulación tipo Monte Carlo,
teoría de gráficas, estadística clásica, manipulación de datos, ciencia, o sea, piden que sea todo eso, ¿no? Entonces, y realmente hay empresas que lo buscan, realmente, y yo digo, bueno, si esperas que una persona te cumpla eso, pues yo te podría decir que sí, lo encuentras, pero los unicornios desayunan arcoíris, ¿no? Es decir, realmente no existe alguien que cumpla todas esas capacidades, ¿sí? Ya nada más para terminar, el perfil de científico de datos, pues es aquella persona que puede poner en su currículum nombres de Pokémon, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes me pueda decir de todos esos nombres, cuáles son reales, o sea, programas reales y cuáles son de Pokémon, ¿no? Tenemos Python, Pur, dplyr, Ditto, Lodash, Flask, NumPy, entonces, son un montón de programas que hay que ir aprendiendo, obviamente no hay que aprenderlos todos al mismo tiempo, sobre la marcha, pero esa es la idea. Realmente el científico de datos todo el trabajo lo hace en equipo, ¿sí? Es decir, no es una sola persona el que va a hacer todo. Es un trabajo en equipo y la idea es tener un equipo diverso para ir cubriendo cada una de esas áreas que hay, es decir, se necesitan desde matemáticos, expertos en estadística, ingenieros en computación, industriales, físicos, economistas, expertos en el tema. ¿Cuál es la idea? Es tal la cantidad de datos que enfrentas la complejidad con más complejidad, ¿sí? Generas un equipo de trabajo que sea lo más diverso y complejo posible para poder entender y analizar esos datos y poder dar una respuesta, que es lo que se conoce como la ley de Ashby. Entonces, la idea de todo esto es que todas esas habilidades no se usan siempre en cada uno de los puntos, es decir, en todo este proceso de la ciencia de datos hay 6 etapas donde a lo mejor en cada una de esas etapas hay ciertas herramientas o cierto conocimiento que es el que se usa más y es donde se usa ahí a cada persona especializada. Es decir, aquí en particular dice comprensión de negocio, pero podrían cambiarlo a pregunta de investigación, algo que quieran responder, y después esa parte la tienen que pasar a los datos, ¿no? Es decir, ya que yo tengo mi pregunta que quiero responder, ya sea para un negocio, para una investigación o un experimento que yo estoy haciendo, cómo se traduce a los datos y entender cómo se están recopilando esos datos o cómo se están generando si tú estás haciendo el experimento o un equipo está haciendo el experimento, para después hacer una preparación de datos, es decir, la información no siempre viene de la forma más bonita para meterlo simplemente a un algoritmo y que ahí lo procese y nos dé el resultado. Por lo general siempre uno tiene que preparar esos datos, luego se hace el modelado, es decir, aplicas modelos estadísticos o de aprendizaje máquina, los evalúas, ves que realmente te esté dando la respuesta que necesitas o que te esté resolviendo el problema, y si no es así tienes que seguir investigando. Y aquí es donde se puede poner interesante porque realmente hay un montón de algoritmos y hay un montón de cosas que se pueden hacer y experimentar para resolver el problema. Y una vez que lo tienes, pues ya pasas a la evaluación, que básicamente te regresas, digamos, con el experto de negocio y le dices, mira, mi algoritmo me está dando esto, y él te tiene que decir si realmente tiene sentido, ¿no? Tanto del negocio como en investigación, digamos, si estás haciendo investigación y lo estás haciendo en la parte de física o no sé, átomos fríos o astronomía, y le dices, mira, mi algoritmo me dice que si le pones estos parámetros te va a dar este resultado, ¿no? Puede ser que ni siquiera tenga sentido para esos valores que le estás indicando, ¿no? Entonces, sí es necesario como regresar a esa parte, y una vez que ya está validado y te dicen, sí, tiene sentido, se me hace correcto, lo que estás diciendo me parece bien, pues ya haces la implantación, que es básicamente generar tu producto, ¿no? Ya sea o tu aplicación o tu programa, o incluirlo dentro de tu laboratorio para seguir haciendo algunos procesos. Entonces, esa es la idea general de lo que un científico de datos tiene que hacer. Y pues por lo general está esta parte, un compañero de trabajo dice que pues el científico de datos es el hijo de padres divorciados, ¿no? Los computólogos y los estadísticos, ¿no? Entonces, los computólogos en algún momento se pusieron a hacer algoritmos de optimización y redescubrieron la estadística, pero pues le llamaron aprendizaje máquina. Y los estadistas tradicionales pues ya tienen muchos años elaborando modelos a partir de ciertos supuestos que son muy parsimoniosos, te permiten explicar qué es lo que está pasando con tus datos, pero a lo mejor no son tan buenos clasificando o prediciendo, ¿sí? Mientras que los algoritmos de aprendizaje máquina son muy buenos clasificando o prediciendo, pero a lo mejor no sabes cómo explicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, por lo general uno busca ambas cosas. Si yo estoy haciendo investigación o ciencia,
por lo general busco un modelo de estadística tradicional para explicar qué es lo que está pasando, por qué si yo muevo estas variables estoy obteniendo esta respuesta. Pero el aprendizaje de máquina me puede servir para implementar ciertos procesos en mi experimento que necesito tener un mayor control, ¿sí? Un ejemplo de eso, y digo, hay muchísimos, en particular son ejemplos que yo he estado buscando, leyendo, que es lo que a mí me interesa, es por ejemplo, los átomos fríos son, digamos que puedes implementar algoritmos de aprendizaje de máquina para obtener un mayor control en los láseres y cómo estás interaccionando la luz con la materia, que si lo hicieras de forma tradicional, que son con circuitos lógicos DPI, que les llaman, y entonces en vez de que un humano vaya y ajuste los parámetros, dejas que una máquina con un montón de información que se ha estado recopilando y le está dando como un feedback a eso, haga los ajustes pertinentes para que tengas un experimento estable, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tienes un algoritmo de aprendizaje de máquina en investigación donde realmente no te interesa saber, o bueno, ya sabes más o menos cuáles son las razones por las que está sucediendo esos cambios, pero ahora lo que quieres es tener un mayor control y tener un experimento más estable para montar sobre eso nuevos experimentos y probar nuevas cuestiones, ¿no? Entonces, y aquí hay otro artículo que justamente igual utilizan algoritmos de aprendizaje de máquina para optimizar los experimentos en átomos fríos, ¿no? Y de este lado más bien son artículos teóricos donde más que hacer experimentos o implementar un algoritmo, analizan cómo ciertos algoritmos pueden ayudar a hacer controles cuánticos y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, realmente este tipo de cosas hay tanto en la industria como en la investigación. Ya nada más como para, así como anuncio, digo, el Instituto de Ciencias Nucleares junto con otras instituciones, el IMAS, el Instituto de Astronomía, el CERN, están organizando una plática justamente de inteligencia artificial en ciencia, industria y sociedad, ¿no? Entonces, o sea, realmente esto ya está en todos lados y es una buena forma de usar matemáticas para resolver problemas que nos interesen en el ámbito que ustedes decidan. Entonces, para hacer todo eso necesitas como tu caja de herramienta, ¿no? Necesitas aprender a almacenar datos de alguna forma, necesitas lenguajes de extracción y procesamiento de los datos, como estás haciendo código, pues necesitas versiones de código, es decir, programas que te ayuden a versionar tu código, por si metes la pata más adelante o se te pierde tu código, puedes recuperarlo de alguna forma. La ayuda de Stack Overflow siempre está ahí para cuestiones de programación, comunicarte con tu equipo, porque dijimos que esto no lo hace una sola persona, realmente es imposible que una sola persona lo pueda hacer. Necesitas perderle el miedo a los servidores, entonces, y aparte necesitas infraestructura, entonces hay algunos servicios en la nube que realmente pueden llegar a ser muy baratos en comparación a mantener uno solo. Procesamiento escalable, es decir, hay veces que necesitas procesar o pocos datos en poco tiempo o muchos datos o cosas de ese estilo. Entonces, puedes tener clusters que puedes aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades. Y pues siempre después de hacer algo hay que hacer un reporte y entregarlo, explicarlo, ¿no? Entonces, hay otras herramientas que ayudan para eso. Y regresamos a la parte de las optativas, ¿no? Entonces, si alguien quisiera dedicarse a hacer todo esto, ¿qué tipo de optativas debería de llevar como para poder empezar a incursionar en esta parte, ¿no? Entonces, como les decía, la elección depende en gran medida del perfil de cada uno, es decir, habrá gente que diga, bueno, a mí se me facilita muchísimo la programación, manejar la terminal, trabajar con código, pues a lo mejor no necesitas forzosamente tomar clases enfocadas a computación, ¿sí? Pero si eres una persona que a lo mejor no se te facilita y si necesitas como a un profesor enfrente, pues serían como las optativas que tienes que tomar, ¿no? En términos generales, pues necesitas optativas de estadística, de computación y conocimientos del área que deseas desempeñar, ¿no? Que era lo que mencionábamos en un inicio. Física, economía, biología, finanzas, bancos, no sé, dependiendo de donde realmente les interese aplicar esto, sería bueno llevar algunas optativas para tener conocimientos del área. Si de plano ahorita no saben en dónde les gustaría aplicarlo, pues eso lo pueden dejar a un lado y aprender un poquito más herramientas, ¿no?
Cabe recalcar que las materias obligatorias de la licenciatura de matemáticas pues ya les cubren cálculo, álgebra lineal, análisis matemático, que viene siendo espacios métricos, teoría de la medida. Entonces en esa parte quedan bastante bien, o sea, incluso cubren más de lo que se podría decir se necesita en el 99% de las veces. Entonces, y tienen la ventaja de que es una carrera que el perfil les permite de alguna forma, digámoslo así, reducir la curva de aprendizaje para temas nuevos, ¿no? O sea, realmente una persona que cursa la carrera de matemáticas, hace su tesis y todo, es alguien que a lo mejor no tiene todos los conocimientos necesarios, pero es capaz de adquirir esos nuevos conocimientos por sí mismo o de una forma un poquito más rápida. Entonces, es algo que les ayuda bastante y que uno puede explotar ya que está en estas carreras, ¿no? Optativas, digo, por si no saben, ya este semestre que empieza es el primer semestre de Ciencia de Datos que depende principalmente de Limas, pero también participa la Facultad de Ciencias y el Instituto de Matemáticas. Ahí les dejo la liga de la página por si quieren ver un poquito más de esa información. Y obviamente esta licenciatura, digamos, no entras desde el primer semestre, tienes que entrar a algunas carreras, entre ellas matemáticas, acabar el cuarto semestre siendo regular, con cierto promedio, y entonces puedes hacer un trámite para cambiarte a ciencia de datos y llevas los últimos 4 semestres, es decir, los últimos dos años, llevando ciertas materias. Entonces está la liga de esas optativas y entonces puede ser una buena idea verlas para ver más o menos qué optativas son las que está dando esa licenciatura y tratar de meter materias similares. Cabe destacar que sí permiten, o sea, bueno, lo que dice la página es que sí permiten a alumnos que lleven esas materias como optativas, pero está restringido al cupo que ellos decidan, ¿sí? Entonces siempre le van a dar preferencia a los alumnos de la licenciatura y si caben pueden meter esas optativas. Sin embargo, no es necesario que lleven solamente esas optativas. Las opciones que hay en la UNAM en general son suficientes como para poder complementar eso sin que tengan que hacer este trámite de pasarse a esa materia o llevar solamente esas optativas. Ahora que si también quieren pasarse, digo, es otra opción. Entonces, aquí pues no les doy realmente opciones porque ya depende de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Física, bancos, finanzas, biología, economía, trabajar en cuestiones de operaciones y logística. Dependiendo de lo que les llame la atención, ustedes deciden cuáles son esas optativas que mejor se acomodan a su interés. Lo que sí les puedo recomendar son, por ejemplo, bases de datos, ¿sí? Hay que buscar que se equilibre con la práctica porque realmente la licenciatura de matemáticas es muy teórica, entonces lo que hace falta como para complementar es poder, todo ese conocimiento que tenemos, poderlo poner en práctica, ¿no? Entonces, hay que ver que no necesariamente, o sea, una misma optativa, dependiendo del profesor, puede ser un poco más teórica, un poco más práctica. Mi recomendación es que la teoría la equilibren con la práctica para que puedan salir haciendo cosas, ¿no? Si van a aprender bases de datos, la recomendación es que aprendan el lenguaje SQL, que es de las bases de datos relacionales, y más que nada porque este lenguaje existe desde el 1974, que se fue implementando, y hasta la fecha es lo que implementan prácticamente todas las empresas, ¿sí? Es decir, para que trabajen en algún lugar que no tengan bases de datos SQL es porque deben de trabajar en una empresa de reciente creación tipo fintech y que sean así como muy pro de la tecnología y todo eso y que les interesen únicamente las bases de datos no relacionales. Y incluso ahí de seguro en algún momento van a tener una base de datos SQL y entonces uno no puede hacer análisis si no puede sacar información, ¿sí? Entonces para sacar información necesitamos manejar ese tipo de lenguaje. Entonces algo así no es tan complicado, o sea, base de datos relacionales hace referencia a que hacen una estructura relacional, ¿sí? Entonces, digo, después del álgebra superior 2, y que ya vieron relaciones y todo eso, no es tan complicado, digamos, entender la estructura de esa base de datos, ya nomás sería como aprender el lenguaje. Si les interesa trabajar con cosas enfocadas a imágenes, sonido, videos, redes sociales, logs, es decir, algunos laboratorios tienen aparatos que van recolectando información, pero obviamente no es en la información que a todos nos gusta, que es una tablita, sino son logs, que hay que después ahí trabajarlos para sacar la información, o quieren, digamos,
donde trabajan generan muchísimos datos y necesitan algo escalable, entonces a lo mejor sí sería bueno aprender bases de datos no relacionales, si no realmente se lo pueden dejar ya casi hasta el final porque no, salvo algunas cuestiones, no aporta muchísimo, ¿no? O, digo, salvo que vayan a trabajar con algo muy específico que lo se menciona ahí. Y entonces algunas optativas, no son todas, digo, habría que buscar más, pero las que yo encontré son la base de datos estructuradas, que es de la licenciatura de Ciencia de Datos de Limas. En los actuarios llevan una que se llama bases de datos, nada más habría que verificar que efectivamente sea muy práctico en SQL. Ciencias de la computación también lleva otro que se llama sistema de bases de datos. Habría que ver, no sé de cómo lo aborden, puede ser como muy teórico o puede ser que alguno lo vea más práctico, les digo, ya es cada profesor. En particular, la licenciatura de informática de la Facultad de Contaduría y Administración, que está casi enfrente, bueno, al lado del anexo, lleva una que se llama base de datos. Esta sí es muy práctica, o sea, yo creo que sí ven un poco de teoría, pero la verdad es que sí ponen un poco más en práctica. Yo me fui enterando por una profesora que me enseñó a mí SQL y entonces sé que da clases ahí. Es una buena opción, por lo menos para esta parte. Y si no quieren, la única que sé por el momento, si quieren bases de datos no estructuradas, es la que dan la ciencia de datos de Limas, ¿no? Entonces, esas son como unas opciones que pueden considerar. O si ustedes consideran que ya manejan eso, que lo pueden aprender por su cuenta, pueden pasarse, ¿no? Probabilidad y estadística, sí es saber, necesitan dominarlo bastante bien, es decir, tanto conceptos como teoría y cómo aplicarlo a datos reales, ¿sí? Y menciono esto porque aunque prácticamente se esté aplicando siempre a datos reales, debes de saber qué suposiciones estás haciendo para cada uno de tus modelos estadísticos antes de aplicarlo, ¿sí? O sea, al final de cuentas todo esto lo vas a hacer en un programa de computación, el programa no te va a preguntar si ya validaste los supuestos y cosas de ese estilo, simplemente va a correr la información. Uno como científico de datos debe de saber si es el algoritmo adecuado o no. Entonces, en ese sentido, sí es necesario tener un fundamento muy fuerte de estadística. Mi recomendación es que aprendan el software R a lo largo de que van aprendiendo estas materias, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, depende, no sé, hay profesores que a la vez que les van dando probabilidad o estadística, les van enseñando a hacer algunas de esas cosas en el lenguaje R, y si no, pues a la par de que ustedes van viendo la teoría, lo van aprendiendo y van tratando de replicar ejemplos y cosas así en el lenguaje R. Aprovechando, pues aprenden a generar reportes de estadísticos, es decir, si están llevando estadística y les están tratando de aplicarla y todo eso, pues tienen datos, generan análisis, quieren entregar un reporte, pues es buen momento para aprender a generar reportes, visualizaciones de esos datos, y aprenden Markdown y LaTeX. ¿Sí? LaTeX, digo, si lo aprenden desde la licenciatura, les va a servir muchísimo para su tesis. Markdown, digamos que te permite incorporar código de lenguaje LaTeX, pero también te permite incorporar código de R o código de Python, PHP, Java, un montón de códigos, y después les puede generar su archivo PDF, por ejemplo, y entonces es una ventaja enorme no tener que estar peleándote con tus reportes o con tu tesis al final, si ya aprendes a manejar ese tipo de lenguajes. Y digo, al final de cuentas, si vas a estar trabajando de esto, necesitas entregar reportes. Entonces es una buena forma de, conforme van aprendiendo esto, van aprendiendo este tipo de herramientas que van a necesitar. No necesitan llevar todas estas, digo, procesos estocásticos van más enfocados a series de tiempo, probabilidad 1 y 2, según yo la 2 es más como n-dimensional, mientras que la 1 es unidimensional. Entonces ya tienen que decidir ustedes realmente hasta dónde quieren llegar en cada una de estas partes y ya ustedes deciden qué optativas hay, ¿no? Claro, también están los temas selectos, los seminarios, que puede haber un montón de cosas para cubrir. Pero sí es necesario que tengan las bases tanto de probabilidad como de estadística para todos los análisis que vayan haciendo. En computación, como mencionaba, deben sentirse cómodos trabajando en la terminal, es decir, en Bash o alguna de sus variantes. Elegir un sistema operativo Linux, es decir, no se queden solo con Windows, traten de usar Linux, en particular puede ser Ubuntu, que es muy amigable, y conocer comandos básicos, ¿no? Reiniciar una computadora o servidor desde terminal, instalar programas, desinstalar programas, moverte directorios mediante la terminal, crear, borrar, copiar archivos, carpetas, cosas de ese estilo. Es decir, realmente no se necesita mucho, pero sí necesitas algunas cuestiones, ¿no? Entonces, así como que no tenerle miedo a eso.
conectarse a los servidores mediante SSH o PuTTY. PuTTY si están usando Windows, SSH si están usando Linux, y manejar un versionador de código, ¿no? Git ahorita es como el más famoso, entonces es una ventaja porque incluso si están haciendo su tesis y aprenden a usar eso, pueden tener un respaldo, y no solo en su computadora, sino en la nube, y ya no se preocupan de que pierdan la computadora, se la roben, se rompa, se arruine el disco duro. Entonces, son cosas que les pueden servir no solo para ¿cómo se llama? Hacer ciencia de análisis, sino en general para otras cosas de la escuela, ¿no? Inteligencia artificial es un campo muy grande. Yo en particular recomiendo minería de datos, que viene, la que conozco se supone que aquí en la Facultad de Ciencias hay una optativa de minería de datos. Nunca he visto, estuve revisando varios semestres, nunca he visto que la abran, pero en la licenciatura de Ciencia de Datos va a haber una, entonces pueden tomar esa. Básicamente minería de datos les enseña cómo trabajar, digamos, o transformar la información así como la están obteniendo de la fuente a ponerla en algo bonito para aplicar los modelos estadísticos. Cuando ustedes por lo general llevan estadística y los profesores les dan cosas a analizar, por lo general ya les dan los datos bonitos, estructurados de tal forma que ustedes ya nada más los cargan a su programa estadístico, corren su programa estadístico y les genera un resultado. Pero en la vida real realmente no lo van a tener así, ustedes necesitan aprender a analizarlos, transformarlos. ¿Qué hacen con valores nulos? Ahí es donde viene toda esta cuestión de entender el proceso que está generando los datos y luego ver si yo estoy teniendo datos con valores faltantes, ¿a qué se debe? ¿No? O sea, ¿realmente es normal? ¿No es normal? ¿Quito el registro? ¿No lo quito? ¿Le pongo un valor? ¿Qué valor le voy a poner? Porque yo necesito que tenga un valor para que muchos algoritmos funcionen. Y lo mismo con los rangos, ¿no? Es decir, tengo valores atípicos, no tengo valores atípicos, si tengo valores atípicos, ¿a qué se debe? ¿Cómo le voy a dar ese tratamiento? Que es mucho de lo que se ve en estadística, pero ustedes tienen que irlo aprendiendo a hacer para cada una de los proyectos o del análisis que hagan en ese momento. Y reconocimiento de patrones y aprendizaje automatizado es básicamente agarrar los modelos estadísticos tradicionales que ya conocen, meterles un poco de optimización y empezar a generar modelos ya digamos un poco más automatizados, entre comillas, en el sentido de que ya no son tan parsimoniosos, pero pueden mejorar un poco la predicción o clasificación de tus algoritmos estadísticos. Ya si de plano les gusta mucho, redes neuronales sirven bastante bien para analizar, por ejemplo, imágenes, sonidos, videos, o si ya quieren verse un poco más como teóricos, todo eso, ver qué es el cómputo evolutivo. Aquí la idea es aprender Python, esas son algunas de las librerías que les funcionan. TensorFlow y PyTorch por lo general trabajan con tensores, entonces si les quieren entender un poco más qué es lo que están haciendo esas librerías, pueden llevar las optativas de tensores y grupos o la de cálculo tensorial, para entender qué es lo que están haciendo ese tipo de programas, y si ustedes desean después modificarlos, optimizarlos o cosas así, sean capaces de modificarlos, ¿no? Entonces, incluso aquí se podrían quedar optimizando y haciendo investigación de algoritmos y cosas así, ¿no? Ahora, y con esto, digamos, ya podrían en general analizar o hacer proyectos de ciencia de datos, dependiendo del objetivo, necesitarían un poco más, un poco menos de cada una de estas, ¿no? Pero si lo que quieren es hacer un poquito de investigación, es decir, a lo mejor no quieren irse tanto a la industria, sino quieren quedarse en la parte matemática, de hacer un poquito más de demostraciones, de analizar y cosas de ese estilo, y su interés son procesos de análisis de gráficas, es decir, todo lo que tiene que ver con teoría de gráficas, pueden aprender un programa que se llama Neo4j, y luego hay un montón, todos los que les he dicho aquí son libres, en el sentido de que no tienen que pagar para usarlos, ¿sí? Entonces, tiene la ventaja de que como estudiante pues puedes usarlos. Neo4j es un programa que básicamente tú puedes cargar información, generar tus gráficas y después correr algoritmos ahí, ya sea de los que ya están implementados o implementar nuevos. Y entonces ahí es donde viene, bueno, pueden tomar gráficas y juegos, teorías de gráficas 1 y 2, teoría de juegos, teorías de las decisiones, o seminarios, temas selectos, enfocados a estas partes para poder hacer análisis de grafos, ¿no? Y digo, grafos,
por ejemplo, si están analizando redes sociales, digo, pueden hacerlo únicamente por cuestión de investigación, si lo quieren ver en algo más aplicado, en redes sociales, Twitter, Facebook y todo eso, pueden generar con los datos grafos a partir de las conexiones que hay entre los usuarios, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas aquí para hacer, digamos, desde la parte de investigación, generar nuevos algoritmos, cosas de ese estilo, que permitan resolver problemas que a lo mejor a la fecha no se han podido resolver o son muy complicados o muy tardados de resolver con la computadora, con los algoritmos actuales, ¿no? Otra parte que digo, y aquí es más que nada por mi interés, es que si les llama la atención el análisis topológico de los datos, pues tienen que aprender topología algebraica, es decir, se van por una parte como muy teórica y básicamente para aprender topología algebraica pues sí necesitan llevar los cursos de topología 1, 2, 3, a lo mejor no, yo recomendaría que sí, es muy bonita esa materia, aprender álgebra homológica, que eso lo pueden ver a través de seminarios o temas selectos, aprender qué son los complejos simpliciales, cómo están relacionados con el álgebra homológica, la topología, también pueden llevar álgebra moderna 3 como optativa y varias de ese estilo para que entiendan qué es la topología algebraica y a la par pueden aprender la homología computacional, es decir, cómo programo algoritmos que calculen grupos de homología para un conjunto de datos. Y esto, digo, todo esto si lo dejan aquí es puramente teórico, pero al momento de poner la homología computacional pueden volverlo a aterrizar a lo que es la ciencia de datos y les permite, principalmente, o bueno, hasta donde yo sé, les permite generar algoritmos de clasificación, es decir, como a mis datos le doy una estructura topológica y como esa estructura topológica yo le puedo asignar grupos homológicos y a partir de esos grupos homológicos yo puedo comparar ciertos datos y ver si realmente son similares y entonces decir, bueno, estos datos están agrupados o no. En particular, digo, con redes neuronales creo que también se hace, pero en particular sé que usan análisis topológico de datos para analizar imágenes e identificar, por ejemplo, de una mano, qué partes son los dedos, qué partes son la palma y cosas de ese estilo. Entonces, a lo mejor uno dice, bueno, pero pues eso yo lo hago de volada, pues sí, pero pues la idea es implementarlo en algoritmos para cuestiones de visión, ¿no? Se me olvidó mencionar, por ejemplo, en redes neuronales, cuando hacen análisis de imágenes, de visión en general, usan algo que se llaman redes convolucionales, que tiene que ver ahí funciones convolucionales, si alguien está interesado, por ejemplo, en las transformadas de Fourier, de Laplace, que hay por ahí una convolución involucrada, básicamente es lo que hacen ahí. Entonces, hay muchas cuestiones donde pueden hacer investigación, no necesariamente quedarse en la parte aplicada, que pueden hacer investigación y que puede ayudar a resolver algunos problemas en la parte práctica, ¿no? Entonces, eso sería todo. Y pues sí, como ven, son un montón de optativas que se pueden, en algún momento pareciera que van cada uno por su lado, pero al final es posible encontrar la forma de volverlas a unificar para aplicarlas en un mismo proceso que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda. ¿No? Ok, entonces eso sería todo. Entonces, ninguna duda, ninguna pregunta. Sí, es mucha información, pero Yo de principio, como matemático, ¿qué porcentaje puedes meter optativas externas? ¿O qué números? Híjole, fíjate que eso hasta donde yo sé no tienes una limitante. El único detalle es que creo que las optativas que se dan de la Facultad de Ciencias, creo que no es más allá de ir y pedirle, si sigue el formato de firma del profesor, pedirle la firma al profesor. Si es fuera de la facultad, creo que sí necesitas hacer como un trámite específico, habría que preguntar ya en ventanillas o con Anita. Es que como físico solo puedes meter 30 créditos. Sí, Bueno, pero no sé cuántos créditos. Pero 30 créditos fuera del plan de física. Sí. Sí, entonces ahí, digo, pero según hay unas optativas que se llaman movilidad, no sé si se refieran a qué es porque las puedas meter fuera,
y entren o cómo. Eso habría que verlo ya, digamos, con cada plan. Pero sí, digo, la verdad es que salir de la licenciatura y manejando todo esto y siendo un experto, no. O sea, realmente no creo que nadie lo pueda hacer. Más bien es como ver cuáles son los puntos que más le fallan a uno, es decir, donde sí realmente consideras que necesitas un profesor que te vaya orientando cómo ir aprendiendo ciertos temas, y aquellos que a lo mejor tú te sientas más cómodo aprendiéndolos por tu cuenta o por cursos de internet, pues irlo complementando de esa forma, ¿no? La ventaja de física es que, por ejemplo, de algunas de estas optativas sí están dentro del plan. Entonces es posible que esas las metas como si fueran dentro del plan, y las que de plano no estén, ya buscas que meterlas fuera del plan, en ese 30%. Y digo, también están los temas selectos, eso es una maravilla, porque si logras convencer a un profesor que meta una materia en tema selecto cubriendo cierto tema, no sé, enfocado a la física y todo eso, pero que sea con los temas que tú buscas, puedes cubrir un poco más, ¿no? Y inclusive hay algunas cosas que mencionan aquí que se dan en talleres, se abren normalmente en periodos intersemestrales, los dan los institutos, las facultades o la Dirección General de Cómputo, que son, algunos son libres, algunos son solo de inscribirte y ir, no tienen costo, y algunos tienen costo, pero para probar, como estudiante normalmente te hacen como 50 capacidades de estudio. Entonces siempre es bueno hacer como pendiente de estas cosas, ¿no? Aquí dentro de la facultad, insisto, hay algo que se llama Sistema de educación continua. Educación continua. Normalmente dan talleres en la página de la facultad, en la sección de noticias de ahora, ¿no? Puedes estar checando. Y es una forma de complementar esta parte, ¿no? Y la otra ventaja es que como matemáticos casi la mitad de la carrera es optativa. Y realmente hay muy pocas restricciones como matemático de qué optativas tomar. Entonces, pues, una ventaja es que puedes darle la orientación que quieras a la carrera, ¿no? Una desventaja es que te puedes perder en todo eso. ¿no? Puedes salir sabiendo mucho de todo esto con almohadas, ¿no? Mucho de todo y mucho de nada, ¿no? O sea, digo, ¿no? Sí. Pasa, ¿no? Hay compañeros que pues, meten de aquí, de allá, de allá, y de repente dicen, bueno, que sabes, pues un poco de todo, pero muy poco así, específico, ¿no? Que bueno, a la vez también es quizás una ventaja, ¿no? Sí. Y justo, pues, un poco la idea de este coloquio es precisamente esto, ¿no? Poder pues, orientar como esta cuestión para que no sea también ir pues sí, ¿no? Digo, pasa mucho que como estudiante nada más ves el título de la materia y dices, pues suena bonita, ¿no? Y ves que se explica bien, no era lo que esperabas, no era lo que estabas buscando, o no tenía nada que ver con lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues les damos... Bueno, pues con esto damos concluida la sesión del coloquio esta tarde.